Polimétrica, La Encuesta. Caracol Radio, Red Más Noticias, en alianza con Cifras y Conceptos. Ahora son las 6:14, entramos en alianza con Red Más Noticias. Canal Claro en televisión análoga, en el 107 en televisión digital y 1005 en alta definición. Y saludamos al doctor César Caballero, director de la empresa Cifras y Conceptos y su organización Polimétrica, que es la que mide la intención de voto de los colombianos para la primera y para la segunda vuelta presidencial. Doctor Caballero, buenos días. Darío, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Ha dormido tan solo 3 horas. Terminaron el procesamiento de toda la información recolectada entre el 9 y el 12 de mayo del presente año. A las 2 de la mañana, Gustavo. Además, él está recién casado, se entiende que ha dormido un poco. Con razón la señora está tan angustiada. Como están angustiados seguramente todos los aspirantes a la primera magistratura, 5 en total. Álvaro García, nuestro colega y amigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Darío. Un gusto estar aquí, como siempre. Es el director de Red Más Noticias, que además aprovechamos para invitarlos a partir del próximo lunes. Un debate, una confrontación, para que usted, que tiene la última palabra, decida por quién votar, porque hay mucho indeciso, hay mucha gente que todavía está pensando en blanco, y el lunes vamos a estar de 7 a 8 de la mañana en Alianza, Caracol Radio y Red Más Noticias con la doctora Clara López, candidata del Polo Democrático. El martes vamos a contar con la presencia de la representante del Partido Conservador, la doctora Marta Lucía Ramírez. El miércoles con el doctor Enrique Peñalosa de Alianza Verde. El jueves con Oscar Iván Zuluaga, el candidato uribista del Centro Democrático, y el viernes con la presencia del presidente candidato Juan Manuel Santos. Serán 60 minutos de confrontación, preguntas puntuales, cerradas, absolutamente especializadas, con la presencia de este equipo periodístico de Caracol Radio y Red Más Noticias, sin cuñas. Es para que ustedes reflexionen. Y no van a ser entrevistas complacientes, ni muchísimo menos a ninguno de los candidatos. Muy bien, señores, hablemos de la ficha técnica, Gustavo. Bueno, Darío, vamos a la ficha técnica de la encuesta, que es la que vamos a revelar en un momento. Esta encuesta, Darío, tuvo un tamaño de 2.762 en 62 municipios. El momento estadístico fue del 9 al 12 de mayo de este año. El margen de error, me corregirá ese error el doctor Caballero, es de 2,9%. ¿Estamos bien por ese lado? Es correcto. Estamos bien. 62 municipios con 30.000 votos efectivos, que representan 9 millones de votantes activos, hombres y mujeres mayores de 18, que han votado, Darío, al menos una vez en los últimos 5 años. El margen de error es bien importante, que es del 2,9%. Eso quiere decir que cualquier resultado se le pueden sumar casi 3 puntos por encima o 3 puntos por debajo, para sacar los comentarios sobre los empates técnicos, por ejemplo. Sí, aunque el 2.9 es sobre el valor que sale cada... Sí, en cada... Digamos, si es 30, es 2.9 sobre 30. O sea, es para arriba. Es un poquito más pequeño. Sí. Ok. Sí. César, logramos realmente meter la pregunta sobre la supuesta intermediación en la negociación con narcotraficantes y el hacker del proceso de paz utilizado por la campaña uribista. Pues mire, yo en esto quiero dar público reconocimiento a Gustavo, a Álvaro, a usted, Darío, y también a Diana Calderón y a todas las personas de esta alianza, porque el jueves en la noche con esta catarata de hechos, de denuncias, de cosas, pues en la firma nosotros no teníamos realmente claro cómo hacer las preguntas. Y gracias a esta alianza que tenemos, pudimos tener como una conversación virtual, y realmente creo que salieron unas preguntas interesantes que fueron las que incluimos en la medición que comenzó el viernes. Yo quiero hacer ese reconocimiento y agradecerles a ustedes porque realmente era un tema muy difícil. Para que no apareciera sesgo tampoco, sí, Álvaro, ¿no? Para que fuera unas preguntas absolutamente limpias, porque reflejan, Gustavo, de alguna manera el sentimiento de mucha gente en Colombia que dice: ¿a quién creerle? ¿A Uribe? ¿Al Centro Democrático? ¿A Juan Manuel Santos? O sea, la gente está en un desconcierto terrible por la cantidad de cosas sucias que además han salido. Sí, Darío, una guerra que comenzó obviamente en un periodo muy reciente y que ha tenido un efecto, yo creo que devastador, en la imagen positiva de todos los involucrados en esta contienda política, porque aquí nadie sale bien librado, ni con lo del hacker, ni con los dineros de los asesores, ni con las respuestas, ni con las malas compañías, ni con las declaraciones públicas. Todo eso termina reflejándose en el clima de la gente a la hora de votar. Y eso que hasta ahora no se midió, por ejemplo, lo que revela hoy el periódico El Tiempo, en el sentido de que el hacker estaba en permanente contacto
negociando información con Andrómeda, que es una agencia legal de inteligencia del Ejército Nacional y que incluso esa empresa de este hacker Sepúlveda pretendía venderle la información a la Dirección Nacional de Inteligencia del propio Estado colombiano. Y esa es la agencia que estaba trabajando o está trabajando para la campaña del doctor Oscar Iván Zuluaga. Vamos a los resultados. Entonces, primera pregunta, las denuncias publicadas recientemente sobre la supuesta intermediación en la negociación con narcotraficantes y el hacker del proceso de paz, ¿han cambiado su intención de voto, Darcy? Sí lo han cambiado 27%, no 55%, no sabe o no responde el 18%. ¿Cómo explicar esto, Álvaro, César? Pues, Darío, lo primero que se ve es que en un escenario que desde hace algunas semanas se ve que se está ajustando y donde hay, digamos, empates virtuales en algunas mediciones relacionadas con la intención de voto, el hecho de que un 27% de las personas haya decidido cambiar su voto por cuenta de estos escándalos que hemos presenciado en los últimos días es muy importante. Es decir, cuando estamos hablando de que, como decíamos ahora, de que el margen de error es el que puede definir una elección o una votación, y eso se está viendo en las últimas mediciones, que el 27% haya cambiado su intención de voto, es muy alto. pues es muy alto. Sí. Es muy Ahora, importante. pero también es importante tener en cuenta que el 55% dice, a pesar de lo que dice el uno y de lo que dice el otro, me mantengo. Exactamente. ¿Eso cómo se puede interpretar, César? Yo creo que nosotros hemos venido haciendo como la película de lo que está sucediendo y uno se va notando que hay una serie de candidatos que tienen ya un mínimo consolidado, que yo diría que a esta altura, pase incondicionales. lo Sí. que pase, tienen ya una base de votación Un que no capital. se va a mover. Y lo que está diciendo la respuesta a esta pregunta es que hay un 55% de personas que ya, pase lo que pase, No le importa. tomaron una decisión y van a acompañar a un candidato a su Ahora, provincia. César, también la encuesta quiso saber qué tan sintonizada estaba la gente con precisamente los dos grandes escándalos. Y se le preguntó, ¿usted conoce o no conoce algo de las siguientes denuncias? En lo que tiene que ver con la denuncia de la supuesta intermediación, el 42% estaba perfectamente enterado de que era, frente a un 31% que no, pero en lo del hacker del proceso de paz hubo todavía más conocimiento, ha sido más sonoro. 53% de los encuestados están perfectamente enterados, mientras que el 21%, mucho más bajo, no le había puesto mucha atención, no estaba enterado. Gustavo, pero seguramente lo que siempre va a pasar y lo que va a pasar en el día de las elecciones es justamente eso, que de cada 100 personas, 55 ya tienen decidido, así hayan chuzadas, así hayan escándalos, ya se van con esos candidatos. Son incondicionales. 55 incondicionales de cada 100. Muy bien, frente a la otra pregunta, frente al escándalo de la supuesta intermediación en la negociación con narcotraficantes, Darcy, ¿usted cree que el presidente Santos, preguntó Polimétrica, tiene responsabilidad? Sí, 41%, no 29%, no sabe y no responde el 30%. Vamos al otro supuesto, a la siguiente pregunta. Y el otro doliente. Exactamente, frente al escándalo del hacker del proceso de paz, ¿usted cree que Oscar Iván Zuluaga tiene responsabilidad? Sí, 34%, no 31%, no sabe, no responde 35%. O sea, ¿sale más librado Santos en esta contienda Sí. ligeramente? Yo creo que en el tema del hacker, la respuesta de que el 35% de la gente no sabe, no responde, muestra que hay, digamos, que comunicativamente le fue mucho mejor a Oscar Iván Zuluaga que al presidente Santos. Pero mire, Darío, lo que sucede aquí es que la estrategia de desviación de quién es el culpable o quién era el responsable funcionó más en el uribismo, digámoslo de alguna otra manera, donde el candidato Zuluaga no se menciona. En el caso del hacker, la pelea la da el expresidente Uribe. El que lo Es cubre, decir, el que lo es el que protege. lo cubre y el que distrae. Entonces, Zuluaga queda intacto. En cambio, en la otra trama de Chica y de JJ Rendón, sí quien pone la cara es el presidente en ejercicio, el presidente Juan Manuel Santos. Sí, en términos de credibilidad, porque la pregunta exactamente eso, frente a las cabezas de las dos campañas de Santos y Zuluaga, se le asigna un 41% de responsabilidad al presidente Santos, en el caso de los asesores, mientras que a Zuluaga solamente un 34%, una diferencia de 7 puntos, ¿sí? Mediáticamente, en este caso, Que es pues, digamos, significativa. que es importante, teniendo en cuenta pues la variación de la intención de voto que generaron los escándalos, pues sacó una ventaja la campaña del Centro Democrático. Sí. César, me acaba de escribir mucha gente.
preguntándome hasta dónde realmente los resultados que vamos a revelar a continuación sobre la intención de voto para la primera vuelta y para la segunda vuelta se van a mantener en estos porcentajes, porque tenemos que hacer una precisión, Gustavo. Es que las encuestas las podemos tener y divulgar los medios de comunicación hasta el próximo domingo a las 12 de la noche. Entre el domingo y el otro domingo, realmente se pudiera mover tanto el espectro que pudieran cambiar dramáticamente estos resultados, o esto ya da una indicación de que puede llegar a pasar, por lo menos para la primera vuelta. ¿Y qué tanto depende de las puñaladas traperas de la semana? Yo creo que en la dinámica que estamos viendo esta campaña, esto se va a mover mucho. Yo en particular lo que diría es que frente a primera vuelta creo que las tendencias son más o menos claras y están definidas. Frente a segunda vuelta, vamos a ver los resultados, yo creo que sí los cambios van a ser mucho más dramáticos. Es que, Álvaro, van a transcurrir 3 semanas entre la primera y la segunda vuelta, y en esas 3 semanas casi que como se está haciendo la política en Colombia, todo se vale, ¿no? Así es. Y Darío, y es posible que en estos días haya noticias Claro, importantes. cositas. El tema No le quepa la del menor proceso duda. de paz puede generar noticias. Sí, el presidente. Se está moviendo fuerte eso. Se va a cerrar el ciclo de negociaciones en La Habana, el tema La de firmita de narcotráfico. narcotráfico puede que... Ahí pueden venir cosas que pueden sumar a última hora a todos estos elementos de juicio para cambiar la opinión de los colombianos. Cuando miremos los resultados ya de intención de voto en primera vuelta, vamos a notar que hay un 80% de personas que ya en esta encuesta están más o menos están diciendo por quién quieren votar en primera vuelta. Hay un 20% que es la suma de voto en blanco y no sabe, no responde, que es lo que realmente creo que se puede mover mucho. Lo otro, salvo que hubiera una cosa extraordinaria, yo creo que la tendencia está más o menos clara. Bueno, viene otra pregunta, Darcy. ¿Cree usted que las recientes denuncias se deben a una guerra sucia de... La campaña del presidente Santos, 21%. La campaña de Oscar Iván Zuluaga, 17%. No cree que sean reales, un 20%. Y no sabe y no responde, un 42%. Claro, la gente no tiene ni idea de si eso es verdad, si eso es mentira. O sea, la gente se Está confundió. la gente perdida. La gente está confundida. O sea, digamos, y de hecho yo hice una ronda de conversación con los supervisores de mis encuestadores como para mirar algunos de estos temas y la gente, la verdad es que está perdida. La gente no ha entendido, digamos, en la avalancha de noticias, la gente no ha logrado entender de qué se tratan estos escándalos. Eso es parte de lo que estas preguntas nos están reflejando. O perdida o escéptica. O escéptica. Es decir, que eso también, que tiene un efecto similar, pero es muy diferente. Es decir, No creo en traduciendo ninguno. sería qué jartera todo lo que está pasando. Yo no creo que esto sea real. Todo esto es guerra sucia. Es que ese 40%, 42% de no sabe, no responde, abarca ese desgano de la gente. Oiga, no quiero opinar sobre eso. Eso me da jartera o me da pereza todo lo que Todos está son pasando. iguales. Pero no solamente eso, sino que es que todos están dentro del mismo tema. Las fotografías de los que están hoy peleando, reveladas en la última semana, antes juntos por una misma causa, estamos hablando de Santos, Uribe, Chica, JJ, tienen a la gente pensando que da Pero lo si mismo eran en íntimos ambos amigos, si eran Exactamente. socios. Pero sí, y saber que el hacker trabajó en ambas campañas, estaba trabajando con la de Oscar Iván Zuluaga, trabajó en algún momento en la de Santos, trabajó con el mismo Uribe, es decir, la gente realmente no hay a quien echarle la culpa definitivamente de la guerra sucia. Son las 6:27, es hora de cumplir unos compromisos comerciales. Cuando regresemos, les tenemos por quién piensan votar los colombianos en la primera vuelta. Polimétrica, la encuesta. Caracol Radio, Red Más Noticias, en alianza con Cifras y Conceptos.